Y en conmemoración del Día Mundial de la Salud Menstrual, nos encanta tener a Paola acá y darte la bienvenida, porque además de que hay un montón de cosas arriba de la mesa, hay temas para poner sobre la mesa, porque hablar de menstruación también es hablar, entre otras cosas, de desigualdad. Exactamente. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, yo no sé ni por dónde querés empezar a hablar de este tema, pero hay algo que está escrito acá en el guión que me parece muy relevante, que es la desigualdad de género, la pobreza, las crisis humanitarias y algunas prácticas culturales pueden hacer que la menstruación sea una experiencia de estigma y discriminación que afecte el disfrute de los derechos humanos fundamentales, dijo la UNICEF. Bueno, me parece bárbaro poder empezar por acá, por una definición de una organización internacional para hablar de salud menstrual, que es un tema del que se habla muy poquito y acá en Uruguay está como muy en pañales todavía el tema, porque justamente la salud menstrual muchas veces se tiende a pensar de que se trata solamente de hablar de menstruación o de hablar de nuestros ciclos, o sea, el tiempo que pasa entre una menstruación y otra y los cambios hormonales, teniendo en cuenta solamente el proceso biológico que atraviesa la persona que menstrua, pero en realidad implica mucho más, implica pensar a la persona en su contexto, implica pensar a la persona en su realidad, con los recursos disponibles que tiene, tanto económicos, sanitarios, educativos, y por eso es que se vuelve muchas veces un factor de vulnerabilidad, de derechos que no son con la posibilidad de poderse gozar, usufructuar, y que además, bueno, hay una desigualdad de género producto del tabú menstrual, ¿no? Porque quienes menstruan somos mayoritariamente mujeres, aunque hay que reconocer que hay otras identidades también, como varones trans o personas no binarias o de género fluido que también menstruan. Pero es algo que lo vivimos como algo íntimo y por eso ponerlo en la agenda fue muy difícil. De hecho, cuando se puso sobre la mesa el proyecto para que haya una canasta básica, que implicaba atender lo que es una erogación importante que obligatoriamente, mensualmente tenés que tener para atender esto que es una cuestión biológica. Pero también se recibió sus críticas, ¿no? Como que era algo traído de los pelos y relativizar lo que implica un derecho que se debe ejercer de forma digna, en primer lugar, pero también segura, porque puede generar un montón de patologías el hacerlo de otra forma. Y por eso me parece importante la batería de cosas que trajiste, que pueden ser iniciativas o herramientas, pero que todas tienen costo. Tal cual. Hoy en día los productos de gestión menstrual son considerados en nuestro país productos de cosmética, cuando deberían ser considerados productos de primera necesidad, y en realidad lo que sucede es que tienen IVA y bueno, y en realidad para una persona que utiliza de repente toallitas o tampones, que son los productos de gestión menstrual más frecuentes, insume gastar alrededor de 3.000 pesos, seguramente un poco más al año por persona. Entonces, realmente es un costo que hay que poder sobrellevar, ¿no? Porque en realidad si uno menstrua y realiza las actividades de la vida diaria y además se mancha, eso tiene una sanción social producto de este estigma que no debería suceder, pero bueno, es parte de una sociedad patriarcal también en la que vivimos. Sí. Paola, ¿qué pasa con los lugares? Es decir, hay una encuesta también de UNICEF que dice que en algunos países de América Latina al menos una mujer de 4 tiene que faltar al liceo, a la escuela, a la universidad, al centro educativo, por falta de condiciones, digamos, del lugar, ya sea del baño, por un tema de seguridad. ¿Estamos cerca de resolverlo eso como sociedad? Lo que pasa es que hay que hablar. Lo primero que hay que pensar es en esto, de tener más espacios de educación menstrual dentro de lo que es la educación sexual integral, a nivel de las instituciones educativas, a nivel de todas las edades, a nivel de todas las personas, ¿no? Particularmente, tú mencionás una de cada 4 personas, niñas, adolescentes, ¿no? Quedan excluidas durante varios días de poder ir a estudiar, ¿no? Porque no tienen productos para gestionar su menstruación, porque muchas veces viven sus menstruaciones con dolor
que además hay que aclarar que la menstruación no debería dolernos, es un proceso inflamatorio que puede generar molestias, pero si duele e invalida, eso es un motivo de consulta médica, ¿no? Y que además a veces las condiciones sanitarias no están, porque los baños no tienen condiciones, en las instituciones públicas y privadas también muchas veces las papeleras están fuera del cubículo del baño, no hay jabón para lavarse las manos y gestionar estos productos que tienen que ver con nuestro cuerpo y nuestros genitales, ¿no? Y que además de que muchas veces, como docente, acá te estoy hablando, no entendemos de que estar en clase con este dolor, con esta molestia, con esta vergüenza de manchar un banco, de pedir para salir al baño, se vive desde un lugar emocionalmente que puede condicionar cómo aprendo. Y es relativamente nuevo, yo tengo 41 años, pero es relativamente nuevo lo de ver propagandas de estos productos con sangre, porque antes te lo mostraban con un líquido azul, ni siquiera hablábamos de la sangre en cuestión, ¿no? Hasta el estigma ese, ¿no? De decir, pero ¿qué me están mostrando? ¿Algo que sale de mi cuerpo y es azul? Exactamente. Entonces, ahí, desde la forma en que se ha enseñado, que se nos ha hablado sobre la menstruación y sobre nuestros ciclos, siempre es desde la experiencia personal, ¿no? Y que a veces las experiencias personales pueden ser positivas o no, y que se transmiten esos miedos, ¿no? O esas cosas que me funcionaron, pero que en realidad la persona capaz que no es lo que necesita. Y bueno, una niña a partir de 9 años ya puede empezar a menstruar, ¿no? Entonces, que si no tiene información previamente, que de repente de un día para el otro salga sangre desde su cuerpo, desde su vagina, eso puede generar un impacto y además una desconexión, porque además viene muchas veces todavía de la mano del mensaje de, bueno, felicitaciones, te hiciste señorita. Entonces hay ahí como un cambio de rol simbólico, ¿no? Desde ese cuerpo de la infancia que juega, que explora, a un cuerpo que sigue siendo de una infancia, pero que en realidad ahora adquiere el rol de potencial adulto, potencialmente preparada para iniciar una vida sexual, y que muchas veces eso también habilita situaciones de violencia. Qué fuerte. Eso que ha sucedido a muchas de nuestras generaciones, te felicito, te hiciste señorita, igual fue un avance a, yo tengo anécdotas incluso de familiares, pobrecita, empezaste a sufrir, ahora empezaste a sufrir. O sea, el que siempre fuera algo a ser evaluado y no algo normalizado. Y específicamente de mujeres. Un tema de mujeres en las que un varón de repente ir a comprar toallitas no es lo más común. O alcanzártelo, como decía Vivian, pedirle a su hijo, alcanzame toallitas. Normalizarlo como algo que sucede todos los meses y que está buenísimo que suceda. Sí. Pero es caro. Y por suerte hay toda una industria. Yo veía ahora lo de las copas y decía, qué maravilla que se hayan inventado como nuevas estrategias, todo lo que estás mostrando sobre la mesa. Incluso las nuevas generaciones trajeron un revival de volver a las texturas. No sé, ¿qué es seguro, qué es mejor para nuestro cuerpo? ¿Qué nos agrede, qué nos hace bien? De todo eso que estás mostrando. Bueno, ¿qué es lo mejor para nuestro cuerpo? Va a depender de cada individualidad, de cada situación, de cada necesidad, ¿no? También depende de cómo yo he recibido educación sobre mi cuerpo, de qué comodidad tengo de poder tocarme, porque en realidad necesito el contacto de mis manos con mis genitales también. Entonces, bueno, también depende de los recursos económicos con los que cuento, ¿no? Porque hay algunos que requieren una gran inversión inicial, más allá que después, bueno, tienen una durabilidad, y además, después, bueno, también hay otras cuestiones que tienen que ver con personas que están más afines a cuidar el ambiente, entonces por eso prefieren productos reutilizables y no los desechables, ¿no? Entonces hay como una gran variedad disponible que quienes tenemos el privilegio de poder elegir, bueno, podemos ir probando y viendo con cuál nos sentimos más cómodas, alternar estos usos. Hay otras personas que no tienen esa posibilidad, como tú mencionabas hoy, menstruar deberíamos hacerlo todas las personas con dignidad, entonces el hecho también a veces ahora está como un poco demonizado el hecho de la toallita desechable, ¿no? Pero es lo que permite que muchas mujeres, las mujeres por ejemplo en situación de calle o con pocos recursos, también puedan tener una menstruación con dignidad y evitar usar trapos o cosas que encuentren en los contenedores o en la calle o por ahí. Perdón que traiga un tema que nada que ver, pero justo estamos en el mes de la memoria, en mayo, y estaba leyendo un libro en el que, bueno, la desnudez fue utilizado como un método de tortura, y la desnudez en una situación de menstruación era doblemente
alienante, o sea, era muy violento para estas mujeres vivir una situación que es de intimidad sin ninguna protección. Entonces, uno dimensiona el privilegio, como dijiste vos recién, utilizaste esa palabra, de poder utilizar cuestiones que resguardan eso, nuestra seguridad y nuestra dignidad. Tal cual. Paola, quiero hacer una cortita, Flor. Por favor. Desde 2019, UNICEF ha señalado que la brecha, digamos, de seguridad menstrual, entre comillas, entre las mujeres rurales y las que viven en centros poblados, ha disminuido al menos, ¿no? Yo digo, a mí no me gusta el término etnias, pero te quiero consultar a vos qué es lo que ves desde tu lugar de profesora en contacto con la gurizada, si esta brecha aquí en nuestro país se ha reducido, digamos, en seguridad menstrual, es decir, la niña que le toca ir a una escuela rural, de repente donde hay solamente un baño, cómo está la situación de esas personas que también no viven en centros poblados. Bien, yo ahí te puedo hablar más desde la teoría, porque en realidad trabajo más en territorio, en Montevideo y en zonas metropolitanas, pero sí es cierto que gracias de repente a Internet y a esto de poder solicitar que llegue a ese lugar el producto de gestión menstrual, pueden tener como más disposición, pero bueno, el hecho del baño, del agua potable, muchas veces el agua de pozo implica también otro tratamiento, por ejemplo, de los productos que son reutilizables, entonces bueno, eso va a depender también de la educación, hay veces hay cuestiones culturales que tienen que ver con, bueno, de esto no se habla, ¿no? Depende del lugar. Pau, yo quisiera hacer capaz que como un repaso para la gente que nos está mirando, porque dale. incluso conversando con Tania antes que empezara la nota, algunos de estos productos para nosotras no son tan cotidianos, sí, muchos son generacionales, pero ¿qué es un poco lo que tenemos encima de la mesa? Bien. Acá podemos como clasificar los productos de gestión menstrual externa, o sea, que se colocan en contacto con la vulva y no se introducen en la vagina, como las bombachas o ropa interior Estas menstrual. bombachas que realmente para nosotros, perdón, fueron una novedad, porque estas tienen adentro como una especie de, como si estuviera el adherente Metido dentro. metido adentro. ¿Y uno más grande que otro o es el tamaño de la ropa interior? En realidad tienen talles. Pero la cuestión de Absorción. El absorción, problema de mucho absorción, Sí. en realidad no, es como son muy cómodas de usar en realidad. Hay distintas calidades y distintas marcas, pero puntualmente tienen como distintas capas con distintas telas o tecnologías de absorción que permiten que hasta 10 horas tú puedas usar la increíble. bombacha menstrual. Y bueno, por ejemplo, vas a estudiar, vas a trabajar, una persona en situación de discapacidad que necesita del apoyo, de la ayuda de alguien para cambiarse su toallita si está menstruando, bueno, la bombacha es muy fácil porque aparte se pone como cualquier ropa interior, o para las niñas cuando recién están empezando a menstruar es una buena alternativa. Y la copita es como ahora la vedette, si bien yo no la uso, pero es como la revolución en los grupos de amigas ahora, las que usan la copita y las que no usan la copita. Sí, la copita menstrual en realidad es un producto de gestión menstrual de uso interno, que tiene varios pliegues que se pueden hacer, que se coloca, voy a agarrar acá el modelo, se coloca en el interior de la vagina. Siempre tenemos que recordar que la vagina no es vertical, ¿no? Sino que tiene como un ángulo hacia atrás, en diagonal. Entonces se coloca con las manos limpias siempre. Nos tenemos que lavar las manos antes de colocarnos un producto. Se abre, se deja hacer un vacío. Requiere un aprendizaje, requiere paciencia. No es algo para ponértelo y salir corriendo a trabajar, ¿sí? Y después puedes estar hasta 10 horas con ella puesta, ¿sí? 12, dicen algunas marcas. Y luego simplemente quitando el vacío con el dedo y ayudándote también con la posición del cuerpo, se saca, se vuelca en el water. Bueno, eso va a depender de la persona, porque muchas veces en esto de no tener comodidad, ustedes acuérdense de que el cerebro es el principal órgano sexual, entonces si yo estoy nerviosa, mi vagina, que es una estructura muscular, se va a contraer, me puede generar dolor. Para eso están los lubricantes también, para poder colocar las copas menstruales o los discos. Y bueno, eso va a depender de la experiencia de la persona. Paola, yo me acuerdo cuando recién salieron los tampones, que aparte había unos más largos, otros más chicos, los más gruesos, que al principio era como, bueno, ¿cómo hacemos para esta experiencia? Y hoy nos parece como una ridiculez, es chiquitito comparado con esto que me estás mostrando. Claro. Pero las toallitas son como más
más conocidas, con alitas, sin alitas, de la distinta dimensión de acuerdo al caudal. Pero ¿las lavables tienen la misma higiene? Las toallitas que son lavables, las en realidad, vamos a decir. Sí, duran 4 horas, más o menos ese mismo tiempo que se sugiere que las personas se cambien de toallita. Un indicador ahí como para estar atento es que si yo tengo que cambiarme la toallita porque se desborda antes de las 2 horas, ahí tengo que prestar atención y también anotar e ir a la consulta médica si esto además se reitera, ¿no? Pero si no, cada 4 horas se cambian igual que las otras, después se ponen en agua fría, se escurren, se saca la sangre, se puede a veces ayudar con un poquito de bicarbonato. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que se pierde en promedio? Porque hay como un mito también como que sangran en pila, ¿no? Y a veces, por lo que nos ha contado Vivian en algún momento, no es tanta. Bueno, en realidad, si pensamos que el promedio de días que menstrua una persona es 5 días, puede ser de 3 a 7 u 8, la cantidad total son cerca de 80 centímetros cúbicos. Esa sería como la cantidad esperada. Entonces pensar, bueno, por día usar hasta 6 toallitas. Por supuesto que los últimos días capaz que necesito usar menos, hasta 4 tampones, nunca dormir con tampón también, eso es importante. ¿Por qué no se puede dormir con tampón? Eso y está bueno, interesante. porque el tampón y las toallitas desechables tienen productos químicos que son propios de los blanqueadores, de los aromatizantes que les colocan, que eso penetra en la mucosa de nuestra vagina y además puede alterar lo que es la microbiota vaginal. Entonces puede generar un desequilibrio, una disbiosis que puede causar una infección vaginal e incluso hasta hay casos de síndrome de shock tóxico, donde la persona puede poner en riesgo su vida realmente. ¿Tenés ahí una almohadilla de semillas o es algún...? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué traje la almohadita de semillas en realidad? Porque la gestión menstrual no es solamente qué me pongo para contener mi menstruación, sino también cómo gestiono esta molestia o el dolor menstrual. Entonces, el calor local es una buena alternativa para de repente una persona que no puede usar analgésicos o que no se siente cómoda tragando una pastilla o lo que fuera. Bueno, calorcito local, tenemos bolsitas de semillas que se pueden construir también. ¿Aquí? Porque en la zona de la pelvis. Y en la parte de atrás a veces tiene un dolor también, reflejo. Entonces se puede también colocar donde uno lo necesite. Hay parches que también se colocan, que bueno, hoy no traje. Y bueno, después esto de pensar, yo siempre digo, del 1 al 5. Pensemos como una escala del dolor, más allá que el dolor es subjetivo. Del 1 al 5, ¿cuánto te duele? Siendo 1 es nada y siendo 5 es un montón. Bueno, si siempre me duele 5, y bueno, con eso voy a la consulta médica, a ginecología, por ejemplo, y le cuento todo esto. Qué bueno hablar del tema y qué bueno que estuviste acá para ayudarnos a hacerlo. Así que muchas gracias, Paola. Gracias por la invitación. Vuelve cuando quieras. Gracias. Un honor. Y nosotros nos vamos